tema es la oración compleja. Nosotros hemos estado trabajando con oraciones simples. Oraciones simples, ¿qué quiere decir? Contienen un solo verbo, un solo sujeto. Las oraciones complejas es la unión de dos o más oraciones, pero nosotros en el desarrollo del curso solo la hacemos con oraciones de, déjenme ver, creo que está mal esto. No, está bien, perfecto. Perdón, ven todos el texto. Sí, una pregunta, licenciado. Decime. Este sería el segundo tema que vendría en el examen parcial. Este sería el segundo tema. Fíjense que yo hablaba con la licenciada de parte teórica, van a ser solo 3 temas. La voz pasiva, y lo que vamos la otra semana. Lo demás yo creo que es aplicación de esto en algunos textos de medicina, pero como hoy es en línea, lo que hacemos no se puede hacer. Nosotros le presentamos un párrafo y de ese párrafo se desglosan un montón de preguntas, pero ese examen no lo podemos hacer y se traduce en una parte. Yo a mi compañero le dije que el próximo laboratorio quizás lo vamos a hacer, ponerles un texto, que lo lean ustedes y de ahí hacerle unas preguntas. Yo le dije que le voy a ayudar en eso, voy a buscar material este fin de semana. Pero temas solo van a ser 3. Lo único, los temas, estos 3 temas son quizás los más difíciles del curso. No, los patrones es el otro tema difícil. Lo que vimos de morfología era bien sencillo, era solo formación de palabras y quizás me equivoco, podría ser la parte medular del curso. Lastimosamente, en un poco yo quisiera agregarle más de morfología, porque yo he estado viendo mucho texto y los textos de inglés técnico de medicina se van en morfología, la mitad quizás. Hay una doctora Peewee, ella es una escritora y ella en su libro es Word Formation, es un libro quizás como de 500 páginas y es más que todo de morfología lo que trata, pero es un curso que se le da a estudiantes que ya están como en 6º año. El texto es un texto bonito, pero es un curso súper pesado. Entonces, lo que vamos a ver es este segundo tema y, si no me equivoco, la otra semana tenemos el tercero y de ahí yo creería que vamos a ver tal vez un párrafo, 2 párrafos, pero yo quisiera dedicarle más a un repaso. Independientemente que no sea como el examen anterior, siempre van a necesitar manejar eso. Empezábamos que hablábamos que la oración compleja es unir 2 oraciones simples. ¿Y con qué lo unimos? Con subordinadores. Ahí ya vamos a presentar un listado de los subordinadores y una de las tareas que van a tener ustedes es pasarnos al español. Yo no les quiero ahorita acomodárselos a todos, sino que algunos los vamos a ver, hay algunos que ustedes ya los manejan, ya los conocen, pero hay otros que no. Y vaya, como se conforma de 2 oraciones, está la main clause, que es la principal, ya la vamos a ver cómo se detalla, y la subordinada. Obviamente, el subordinador, por eso se llama subordinada, siempre una subordinada es introducida por un subordinador. Before, after, while, meanwhile, therefore, y hay muchos más, ¿verdad? Y la otra es la principal. En algunos casos la oración principal va a ser bien corta, porque uno cree, no, es que la principal es porque es bien grande, bien extensa. No, no necesariamente. Y vamos a manejar dos tipos de oraciones, las esenciales y las no esenciales. ¿Y cómo las voy a diferenciar? Ya lo vamos a ver. Algunas veces cuando digo no esencial, quiere decir que la oración no tiene ningún significado para la principal. Sí lo tiene, pero no es tan importante como el esencial, que yo no puedo prescindir de ella porque queda sin sentido la oración principal. Bien, vean. Entonces, ahí nos dice que en esta unidad, el estudio de esta unidad es la oración compleja y es unir 2 oraciones para simplificar el idioma, ¿verdad? Cuando esto pasa, se conforman 2 oraciones, la principal y las subordinadas. Y las oraciones subordinadas son reducidas a cláusulas subordinadas. Y obviamente se les antepone un subordinador. Ya vamos a ver. Miren, ustedes entienden el concepto de subordinado. Subordinado, hay un jefe y hay un subordinado.
Igual acá, la principal es como el jefe, el que tiene el mango, ¿verdad? Y el otro es, tiene que hacerle caso y depender de él. Algunos a la subordinada le llaman la dependiente también. Y la cláusula principal puede ser independiente, puede funcionar de sola en algunos casos. Y entonces de este tipo de subordinada hay más, pero nosotros nos vamos a centrar en dos. En la cláusula adverbial y la cláusula adjetival. El día de hoy vemos la cláusula adverbial y la próxima semana veremos la adjetival. Vamos a explorar cómo se conforman estas cláusulas y cuál es el uso de ellas, y que es muy importante en la escritura médica. Es importante que ustedes conozcan los subordinadores, los cuales introducen, por decirlo, a la misma subordinada, ¿verdad? Y empezamos de una vez con el tema de las adverb clauses. Primero, ¿por qué le llamamos adverb clauses? La cláusula adverbial es utilizada como un adverbio, es decir, ¿qué es lo que está haciendo de la principal? Cuestiones de tiempo y de lugar, más que todo. Y de ahí se habla de subordinate words, adverb clause. Perdón, se me olvidó. Aparte de que un adverbio modifica a un verbo, puede modificar a un adjetivo, a un verbo y a otro adverbio. O sea, que esa oración, la subordinada, se vuelve hasta un adjetivo a veces, o que describe parte de la principal. Y de ahí les da un listado de subordinadores. Esto lo que hacen es conectar ambas oraciones, unir ambas oraciones. Ojo, ellos no necesariamente siempre van a estar en medio, porque es bien común que estén en medio. Cuando dice, you may say, for example, Richard is the best student who I met in high school. Richard es el mejor estudiante quien yo conocí en high school. Who está en medio, ¿verdad? Y ese es un subordinador. Aquí no está mencionado porque lo que ustedes ven de medicina siempre es muy impersonal y casi no se refiere a personas. En un inglés genérico, claro. Y ahí tienen las siguientes palabras: although, as if, even if, unless as soon as, because, before, after, in order that, provided that, since, then, that, though, until, unless, when, whenever, where, whether, while, if, thereby, so. Fíjense que aquí no está mencionado which, pero cuando entremos a la adjetival, él va a ser el más importante. Aquí no está mencionado. Por ejemplo, tienen that, que en español lo ocupamos un montón de veces, no es una muletilla, es la persona, ese es el tema que debemos describir en la siguiente oración. Dice que nosotros lo utilizamos con un montón de frecuencia, chicos, ustedes lo hacen a diario, yo lo hago, sus padres, en su entorno, las personas que están en su entorno, utilizan mucho que. Y ahí está plasmado que está after y before, que son muy útiles. También está since, desde. Ojo, esta es la primera tarea. Me van a decir en español la próxima clase, yo les voy a consultar a diferentes de ustedes cuál es el significado de cierta palabra. Como yo los tengo en el nombre, quizás al principio es lo que vamos a hacer de la próxima clase. Nos vamos a tomar unos 20, 25 minutos para hacer un pequeño repaso de vocabulario. Y posiblemente les va a servir a la hora tanto de laboratorio y quizás más en el examen les va a servir muy útil. Entonces, ahí tienen 25 de ellos. Van a buscar el significado. Obviamente, palabras como that, van a buscar where, when, if, while, after, before, because. Creo que la mayoría los conoce. Hay por lo menos 10 de ellas que son de uso muy común. Las demás sí. Y, ojo, en la tarea traten de buscar no solo un significado. A veces tienen 2 o 3. Tienen varias acepciones. Siempre es el problema que en inglés las palabras tienen muchas acepciones. En español es más específico. ¿Por qué es más específico? Porque en vocabulario el español es más amplio que el idioma inglés.
Tenemos más palabras muy específicas para algo. No, en inglés una palabra se utiliza para 2 o 3. Entonces ahí tienen esas. No les digo que las vamos a ver ahorita porque sí se van a utilizar a través de que veamos las oraciones. Entonces les queda de tarea para la próxima clase, que va a ser, hoy va a ser martes, no, perdón, va a ser jueves, la de ustedes. No, el problema es que mi compañera está subiendo la clase día martes. Bueno, miren, yo se las puedo dar. Yo no estoy utilizando el material de ella. Les dije, no es que no. Es una presentación mucho mejor que esto que yo les estoy presentando, pero es muy larga. Yo sí me pongo y es mucha teoría y yo no quiero enfatizar en tanta teoría. No lo quiero enchivolar más de lo que enchivolo. Entonces voy a darles eso. Aparte de que esos son los subordinadores, ellos son los responsables de introducir una oración subordinada dependiente, también se le pueden llamar. Yo usaba otros nombres antes, pero hoy que ya estoy más viejo, me he hecho muy respetuoso de muchas cosas. Ya no, ¿verdad? Vean, position and quotation adverb clauses. También la cláusula adverbial en este caso va a tener una posición que no es fija. Ya lo vamos a ver cómo puede estar posicionada y pueden ser de 2 o 3 formas. Primero es adverbial clauses introducing sentence are followed by comma. Lo que dice add clause, eso es adverbial clause. La otra que dice MCLs es la main clause. Vaya, cada esto es adverbial clause. El otro es MCL es main clause. Ustedes van a ver con mucha frecuencia estos dos formas, other clause y MCL. Entonces una significa la cláusula adverbial y la principal. Es lo que vamos a estar manejando, 2 oraciones. Una es la principal y la otra es la adverbial. La primera forma de cómo yo puedo ordenar una oración compleja es introduzco la subordinada, porque aquí as es el subordinador, y termina en capilares, hay una coma. Y ahí, continual exchange occurs between the plasma and the intestinal fluid. Esta es la principal. Y hay coma. De hecho, se digo, un cambio continuo ocurre entre el plasma y el fluido intersticial. Eso tiene sentido el solo. Yo no necesitaría oración. Pero la otra es explicativa. Yo puedo prescindir de esa oración que está subrayada. Pero no todo el tiempo. Ese es un caso. En otros casos sí. Y especialmente cuando lleva coma, no es esencial. Ahora, la segunda. Other clauses interrupted sentence are set off by 2 commas. Vean. El segundo caso, la oración subordinada está entre el sujeto y todo el predicado de la principal. Although it is a liquid, aunque es un líquido. Porque si leo la principal en español, dice que la sangre se puede ver o se puede pensar que es un tejido. Miren, esto lo traen porque yo les decía, yo no sé, ustedes son bien jovencitos, yo viví el periodo de la guerra y yo vi, esto no es agradable decirlo, vi muchos muertos en mi camino al instituto. Una vez mi pueblo lo tomaron y pues había gente tirada en todas las calles. No las recogieron inmediatamente porque se habían tomado, o sea, eran como unos 100 guerrilleros del pueblo y alguna gente la sangre se secó. Yo no sé si, que esto no les digo, no es por, no los quiero impresionar porque es feo hablar de eso. Bueno, porque ustedes no vieron ese tiempo, lo vieron sus padres. Entonces, la sangre se hace como cristalina. Entonces, a eso se refiere esta oración. Nosotros sabemos que la sangre es un líquido y que tiene un proceso en todo el cuerpo humano, ¿verdad? Pero alguien puede pensar que no, ¿verdad? Eso es lo que, a lo que revela la oración. Y si se fijan, está sangre, coma, although it is a liquid, coma, can right click. Ahí la subordinada, ¿cuál es? Although it is a liquid. La principal
Blood can write to be thought of as a teacher. Y si se fijan, although, aunque, a pesar de, líquido. Eso es lo que quiero que ustedes investiguen. El significado de todas las palabras que las vamos a utilizar y les van a servir. Yo a veces pienso que si uno maneja conectores bastante, hasta para en español, nos ayuda un montón a redactar y a estructurar mejor nuestras oraciones. Sí, porque son súper importantes. De hecho, a la hora de la traducción es importante manejar todos ellos para estar yéndose al diccionario. Y el problema es que, como les digo, a veces, yo les dije, although, aunque, a pesar de, puede tener otras excepciones. Ahí mencioné dos. La forma 2 es esta. La subordinada está entre el sujeto y el predicado de la principal. Al inicio no. Estaba la subordinada, coma, y de ahí seguía la principal. Y tenía as, que es su subordinador. Ahí empieza. Ojo, cuando hablamos de subordinada, es la que está siendo introducida por un subordinador como as o como although. Y la otra forma que yo puedo ordenar mis oraciones, ya llevamos dos, no es como ordenar, sino cuando yo hablé de esencial y no esencial. Guys, a very close follow make clauses are governed by two following rules. Si se fijaron, en la primera está el principio, el subordinador, pero aquí nos vamos a referir en el caso cuando la subordinada está al final. Una persona probablemente se va a enfermar si sus resistencias están bajas. Sus defensas, perdón. Lo que ha ocurrido con el COVID, ¿verdad? Las personas que pues tenemos, en mi caso yo soy hipertenso y prediabético, no he tenido COVID, por suerte, estuve expuesto a una persona, me encerré 10 días, pero no pasó mayor cosa. Esta persona asume que yo soy asintomático, no sé, pero yo estuve expuesto con alguien de COVID, nos quitamos la mascarilla, hablamos, y él tuvo COVID quizás un buen tiempo, yo no lo tuve. Mejor tal vez, a pesar de que yo estoy viejito, mis defensas están todavía medio por ahí, ¿verdad? Porque al principio se decía que el COVID solo a los viejitos no iba a afectar, a ustedes los hipotes no, ¿verdad? Y yo lo peor que los dije, las primeras clases que les dije al grupo que está en segundo año, miren, ustedes no creo que tengan problemas, nosotros vamos, pero no es cierto. De hecho, han fallecido niños. Entonces, pero la oración que pone es cierto. Dice ahí, ¿verdad? A person con sick if si sus defensas están bajas. Por eso, chicos, ustedes deben de alimentarse bien, hacer ejercicio, y eso les va a ayudar mucho. El sobrepeso es malísimo para todo. Se lo dice alguien que ha sido obeso toda la vida y ha estado, tengo quizás estar en un proceso más o menos de casi como de 15 años de rebajar y subir de peso. Entonces, porque yo sé lo malo, yo a mi edad ya no es estético, mi edad es de salud. Yo si algo le temo es a la diabetes, ya he sufrido dos problemas bien serios, que uno baja de peso de una forma increíble, chicos. En un mes una vez bajé 23 libras y la última fue en el 17. La glucosa me llevaba a niveles de 400, 500. Es a perder peso uno de una forma tan rápida y es horrible. Horrible, la ganas de orinar, orina uno hasta 20, 30 veces al día. Entonces yo les digo, ustedes yo no los he visto, pero si algunos tienen sobrepeso, cuídense, cuídense. Entonces, porque el sobrepeso trae todas las enfermedades por haber. Yo sé que es rico comer, ¿verdad? Pero no se puede. Si le dijera cuál fue mi almuerzo, pues soya, chile y un aguacate. Casi no como grasa, la evito, tengo que quitarlo y un montón de cosas. Ustedes después van a aconsejar a la gente y tienen que ser modelos, ¿verdad? Vaya, ahí si vemos, cuando dice que la última oración es la subordinada, está siendo introducida por if, pero si se fijan, ahí no hay coma. Ahí no hay coma. Entonces, if the verb is necessary to the meaning of the sentence, no comma is used. ¿Cuándo va a ser necesaria la subordinada? Cuando no hay coma. Si hay coma, es lo contrario, ¿verdad? Y no hay coma, la oración se vuelve la subordinada necesaria para la principal.
súper importante. Si yo digo, él probablemente se va a enfermar menos, pero ¿por qué? Yo necesito un complemento. Si sus defensas están bajas. Si dejo la oración queda muy sosa, muy tonta. Necesito algo. La segunda es, the lymph carries the fat up to the left internal jugular vein, where it enters the bloodstream. Vean, ahí se aparece una coma. Con la anterior, las dos oraciones son diferentes, hablan de diferentes cosas. Lo que me refiero es la organización, la estructura. Si se fijan, la segunda, aquí hay coma y donde dice if there is no comma between sick and if, you don't find any comma. But here, then and where, there is a comma between them. Hay una coma y aquí no hay. Esa es la gran diferencia para decir que esta es esencial, la primera, y la segunda, where it enters the bloodstream, es no esencial. Si ustedes quieren ir a la principal, que es the lymph carries the fat up to the left internal jugular vein. La linfa transporta, yo diría que lleva, si pueden utilizar mejor la palabra transporta. Yo sé que alguien, no, pero es que no es un camión, me digo un alumno, no, pero se utiliza más. Ustedes en un tiempo van a hablar de una forma que no hablan ahorita. Los médicos tienen su propio vocablo. Yo si les digo que nos utilicen transporte, ahora si ustedes me ponen, si fuera llevar, yo se las tomo como buena. Miren, lo que pasa es que hay estándares, hay récords, y la gente lo va midiendo a uno culturalmente como es, de acuerdo a cómo habla. Y no se trata de ser doctor, ingeniero, hay gente que no tiene mayores títulos y estructuran de una forma tan bonita, tan elegante, tan diplomática, y ustedes van a una gente con título que hablamos bien feo, bien horrible. Aparte de que, ¿cómo producimos los vocablos, verdad? Ustedes lo van a encontrar y muchas veces la gente define ser educado por eso. No porque tenga 10 maestrías o conozca 10 idiomas, no. Es la forma como estructuramos, bien importante, y nos damos a entender más fácilmente. Ustedes van a ser médicos, ustedes son educadores, ustedes educan a su paciente de cómo deben ser las cosas. Ahí, esa es la diferencia entre esas dos oraciones. Y si se fijan, aquí tenemos if y en la otra tenemos where. Habla de la segunda. La linfa transporta la grasa a la vena yugular interna, izquierda. ¿Se entiende? Ahora, dice, ¿dónde entra el corriente sanguíneo? Esto es explicativo. Esto es explicativo. Yo lo puedo quitar y dejo la principal y tiene sentido, y le pongo un punto final en vein y tiene sentido. Preguntas, chicos, sobre lo que he dicho, toda la teoría, que ya tengo un buen rato, tengo quizás como unos 25 minutos de hablar. ¿Tienen alguna consulta sobre lo último que hemos visto o lo anterior? Que no es mucho. Creo que no hemos detenido más en esto de la puntuación. Son tres cosas las que lo hemos visto. Voy a resumir esto. Uno, que una oración compleja se conforma de dos o más oraciones. Yo estoy dándoles solo de dos oraciones porque no quiero complicar. Miren, hay complejas que son 5 o 6 oraciones. Un párrafo puede ser una oración. Y una es la principal y otra es la subordinada. Y para que yo determine cuál es la subordinada, debe introducirle un subordinador como los 25 anteriores que mencionamos. Y tenemos casos como los ejemplos estos, que es if it resistance is low, where it enters the bloodstream. Ojo, ellos no necesariamente siempre van a estar al final, pueden estar al principio, pero cuando son esenciales o no esenciales, van de esa forma. No hay preguntas, sigo porque hoy, como les digo, esta clase es bien teórica. Solo vamos a hacer dos pequeños ejercicios, no, un ejercicio nada más. Voy a ponerles ejemplos de oraciones complejas, ahí nomás. Ese tema, yo creo que la licenciada, si lo evalúa, les va a poner cosas de lo que esté en la presentación. No les va a poner que mire, úname las dos oraciones, que eso es lo que vamos a hacer ahorita. Para que vean ustedes que esto, porque a veces creo que da la impresión lo que uno dice no tiene veracidad. Miren, chicos, yo a veces, tengan cuidado, en internet van a encontrar un montón de falsedades, porque a veces ustedes ponen respuestas en los exámenes. Ustedes han sido un grupo
muy buena onda conmigo, pero yo sí he visto que con otros grupos ha habido más problemas. Y especialmente con los chicos de primer año, porque ellos se meten a internet y qué bueno que lo hagan, pero dicen que un Linkenberg es esto, que no es de los que les dimos. De ahí hubo otra cosa y entonces lo han encontrado en internet. Yo les digo, mi compañera lee un montón de información para hacer esto. Yo tengo 25 años de hacer esto. Posiblemente mi inglés no es el más fluido, pero sí, estructuralmente conozco bastante. No, les digo, hay expertos en idiomas, hay profesores de gramática que fueron profesores o son mis compañeros. Bueno, pero cuidado con lo que buscan en internet. Wikipedia, cuidado lo que encuentran en Wikipedia. Cuidado, cuidado. Es mejor siempre buscar una referencia, un libro, obviamente en línea, ¿verdad? O una gramática en línea. Yo a veces hay gente que es súper abusiva y dan explicaciones sobre cosas que no manejan. Miren, cualquier cosa, por ejemplo, les voy a poner un ejemplo burdo. Hace quizás unos 25 años vino una banda que se llama In Excess. El cantante murió, se ahorcó, era muy famoso. Y yo leí, fui al concierto y me puse, ya, la internet ya estaba, empezaba, ¿verdad? No, fue como en el 97, 98. Y leí que el batero era un monstruo de la batería, era un maestro de la percusión. Pero el concierto yo vi que las baquetas la botaba cada rato. Yo lo vi hacerlo 7 veces y mi chero me novia me lo botó como 10 veces. Un batero increíble, es tan preciso, cuando la tiran al aire, todas pausadas, ya las tienen bien trabajadas, no las botan. Yo digo eso es un caso, pero en internet decía que ese tipo era de los 10 mejores bateros del mundo. Estaba a la par de Bohan, de Cassie Powell, de los maestros. Entonces yo les digo, ojo con lo que ven en internet, con lo que leen, lean mejor sus referencias de libros que les dé su profesor, y eso se lo digo porque en química las cosas que ustedes hacen les va a caer patada al pecho, les va a caer. Y no porque ustedes llegan, son muy inocentes a veces. Entonces yo tengan cuidado con eso. Ya lo he visto, como les digo, he tenido suerte, hasta mis compañeros que ustedes han salido de un grupo tranquilos, porque las copias que se han hecho son más con los grupos de la licenciada Pacheco. A mí me han mandado por el teléfono las grandes copias que se hacen. Los problemas que se han generado en internet es culpa de nosotros también, pero ha sido culpa de los grupos del 2 y el 3, nada más del 3. Entonces yo ya veo que me comenta cosas. Ahí tengo un estudiante que tiene un problema, que está en el grupo 4, pero yo no he hablado con el profesor porque he estado bien ocupado desde ayer. Pero hoy en la tarde, que yo creo que va a estarme calmado, voy a ver el caso y a ver si se le puede dar respuesta a la chica favorable o desfavorable, va a depender. Yo lo que puedo es a mi compañero decirle que le dé chance, le dé una oportunidad si es cierto lo que ella argumenta. Vaya, miren, the use of time expression made it right. Miren, yo sé que esto a ustedes les parece como no muy importante, pero es increíble cómo cuando se unen dos oraciones tiene que coincidir y esa conexión tiene que ser pero muy sabia. Si esa conexión existe, no va a tener sentido. Eso puede ir en un libro de investigación, puede ir en un libro de cirugía. No pueden confundirse en eso. Blood filled the petricle, and the valve was closed. Ahí tienen dos oraciones simples. Y eso suena feo. Suena como que es, yo siempre traigo los libros de cuentos cuando uno está pequeño. Ustedes posiblemente no se acordarán, porque he dado clases a chiquitines con negritos, con cuentos de niños. Yo antes lo hacía, quizás todavía unos 8 o 10 años lo hice. Pero las oraciones, está lleno de oraciones simples, porque didácticamente al niño le es más fácil de esa forma explicárselo. Entonces, the blue fit the metric, then the valve closes, feo. Pero yo digo, after blue fit the metric, the valve closes. Eso es lo que van a ver en un texto ustedes. Ahora, aquí tiene then, entonces, por consiguiente, then I'm adverbial. Voy a cambiarla por una conjunction, por un subordinador de lo que estamos utilizando. Lo tengo al principio. After blue fills the vertical, the valve closes. Lo puedo hacer con before, pero before lo meto en medio. Blue fills the vertical before the valve closes. Así le va a quedar. Cualquiera de las dos formas es correcta.
La primera es solo para ejemplificar con ustedes de que por qué existen las oraciones complejas. Hay oraciones simples, complejas y compuestas. Quizá lo de las compuestas lo vimos al principio, pero ellas se unen también con otro tipo de palabras. Pero estas le dan más sentido, más riqueza a las oraciones. Y hay otro ejemplo, dice, blood is pumped by the left ventricle, then is carried to all parts of the body. ¿Cómo la dejo ya unida? ¿Cómo la dejo como una oración compleja? After blood is pumped by the left ventricle, it is carried to all parts of the body. Cambio, le quito otra vez el then y utilizo after. Si se fijan, ahí está la coma, donde termina la subordinada. It is carried to all parts of the body. Esa es la principal, pero esta principal necesita esa subordinada porque esa es la coma. Es dependiente la principal de esta. No la puede quitar porque no tiene sentido. Igual la anterior. Las válvulas se cierran. ¿Cuáles válvulas? ¿Qué tipo de válvulas? Tengo un equipo tecnológico. Las válvulas de... Hay un montón de tipos de válvulas. Y ahí aclara que son del cuerpo humano. Entonces, ojo con eso. Esta oración principal, sí es principal, pero no tiene sentido. Necesita y depende de la subordinada. Y vamos a ver ya los ejemplos. Este ejercicio lo hacíamos antes, pero créanme, era un dolor de cabeza para ustedes y para mi persona. Yo lo que quisiera es, la vamos a leer rápidamente y que ustedes, la próxima clase, la vamos a intentar pasar al español. Yo quiero que ustedes, por eso es importante que los subordinadores se los aprendan en español, que lo manejen y las acepciones más correctas, ¿verdad? Porque una palabra puede tener hasta 3 acepciones y depende del contexto de la oración. Y como les digo, a veces muchas cosas se dan casi al mismo tiempo, casi simultáneamente, o hay una diferencia de micras. Eso es lo que pasa en esto. Ahí habla de que las válvulas se cierran, pero cuando ya ha pasado cierta sangre, bueno, depende de muchos tiempos. Ahí hay una oración bien bonita que yo les empezaba antes. Vean, la primera, food is converted in the stomach to chyme, es el quimo, ¿verdad? Polo alimenticio, por todo ese proceso que lleva. Y cuando pasa a través de los intestinos, del estómago, y bueno, y sale al final, ¿verdad? Eso se va procesando en nuestro cuerpo. Then y pasas into the duodenum, entonces pasa por el duodeno. Pero ahí hay 2 oraciones simples. ¿Cómo la hago yo compleja? Perdón. What am I doing? ¿Cómo yo la hago compleja? After blood, y complemento del stomach to time, it passes into the duodenum. ¿Se fijan? Puse al inicio el subordinador after, esta es la subordinada, after food, complemento del stomach to time. It, este it, ¿a quién se refiere? Al quimo. Él pasa a través del duodeno. Esta es la principal, pero como tiene esta coma, la subordinada es no esencial, pero me queda ahí un montón de dudas. Queda un montón de dudas. Porque sí, la subordinada after food documentation. Sí, el quimo pasa dentro del duodeno o a través del duodeno. Tiene sentido. Veamos la siguiente. Blood passes to the right atrium. Next floats into the right ventricle. Tienen 2 opciones. Si se fijan, tienen before and as. En la anterior, until, after. Como la 1. Pongo blood passing to the right atrium before it flows into the right ventricle. Hay una secuencia de 2 acciones. ¿Cómo pasa? Me gustaría tener como dibujado el corazón y yo no soy anatomista, ¿verdad? Pero son cosas no tan complejas, aunque sí son complejas, y ahí se explica. Esto ustedes lo van a manejar el otro año muy bien, chicos. Posiblemente lo lean en inglés. Entonces queda, blood passes into the right atrium before it flows into the right ventricle. Esta acción que se dio primero ahí. Eso es lo que quiero que discutiéramos en la próxima clase. Cositas así. ¿Qué pasó primero?
aunque la diferencia sean micras, eso quiero que analicemos y que ustedes me den algunas ideas. Este ejercicio, como les digo, lo dejamos porque pasábamos hora y media y, pucha, yo tenía alumnos listos, geniales, ¿verdad? Y tenían una posición, pero al final, mis compañeros, miren, es bien importante la clase porque aquí les explica por qué hay complejas y por qué son importantes las oraciones complejas en la escritura médica. Ahí tenemos la tercera, the lung filled with air. At the same time, the diaphragm descends, the thorax expands. Miren, cuando les hacen un examen, una radiografía de tórax, ¿qué les dice el radiólogo? Ya sea el licenciado, porque él es el que se la toma, respire, va, y después suelte el aire. Ahí se está haciendo esa acción que vemos, ¿verdad? The lungs filled with air. Lleno pecho, hasta el pecho sobresale más y al mismo tiempo el diafragma desciende y el tórax se expande. Ahora les da dos palabras para escoger y hacer la compleja. Dice, as soon as the lung filled with air, the diaphragm descends and the thorax expands. Sí les va a quedar. Al inicio con as soon as, quiere decir que esta es la subordinada y la otra es la principal. La diafragma desciende y el tórax se expande. Eso es lo que pasa. Y la última, el último ejemplo, que yo de favor les pido que vaya, ya llevamos el vocabulario y estas oraciones me gustaría que en la próxima clase las discutamos. Yo sí debo ser honesto, yo no soy médico, chicos, solo son cuestiones de sentido común y más de todo de secuencias de tiempo. Yo ayer les decía a los chicos que es increíble, yo hace 12 años tuve con un profesor de inglés de Latinoamérica, con muchos, y unos eran brasileños, y estos profesores de inglés brasileños eran médicos, solo que sus posgrados eran en inglés. Uno de ellos tenía hasta un doctorado en traducción, otros eran maestros en gramática, eh, y era increíble cómo en esa universidad el médico es el profesor de inglés. Y crean, estos temas ellos los manejan, pucha, entonces dialogan con el estudiante. Obviamente él me decía, no, nuestros estudiantes ya, nosotros el inglés se los damos en segundo o tercer año, ya conocen un poco anatomía, de fisiología, ¿no? Porque el caso que pasa a vos, y hay chicos con listos, ya han leído, no, pero no, tendría que ser un año más adelante, ¿no? Era el segundo año, pero así ha quedado, así ha quedado. ¿Y cómo queda esta? After fat is absorbed through the wall of the intestine, it is carried away in the lymph. Es transportado, carried away en la linfa. Igual aquí la principal es it is carried away y after fat is absorbed through the wall of the intestine es la subordinada. Ojo, son cositas generales las que estoy diciendo. La subordinada es la que siempre va a ser introducida por una palabra como esta, como una palabra como as soon as, como una palabra como for o como una palabra como after. Esa es la subordinada. Sé que a veces, regularmente la principal, cuando es no esencial, no, pero a veces sí, siempre hay un nexo. Obviamente los grammarians, los especialistas en gramática, esas son las definiciones que a veces no quedan al 100%. Veamos ya el tema, el que sí les va a salir, que es tema de examen. Ojo, otro tema de examen, eso que hablo yo de la esencial, no esencial, la licenciada nos puede preguntar, o le podemos poner una oración y se le pregunta, es esencial, falso o verdadero. Así le puede salir. Planteamos la oración, la coma va a ser la diferencia, esa la va a determinar, o la no coma, si es esencial o no esencial. Y le va a poner si es falso o verdadero. En el examen así le va a salir. Ese sí es seguro que sí le va a salir. Ahora, vamos a ver la primera. Tenemos dos adverbiales. Tenemos la adverbial, que es la que vamos a ver hoy, y la adjetival es la que veremos la otra semana. La otra semana yo creo que va a ser menos teoría, chicos. Yo sé que esta clase es cansada,
porque introducimos lo que es las complejas, sus subordinadores, cómo se conforman las complejas, y al final caemos en esto también. Pero esto es bien sencillo, esto en un ratito lo vamos a hacer y esta es la parte práctica que vamos a ver hoy. Ahí hay dos ejemplos. Before the vein cava enter the hair, they fuse. Y después, si se fijan, la recorto, como la forma de recortarla. Before enter the heart, they fuse. Yo, la que recorto es la subordinada. Ojo con ello. Yo, con la principal, me puedo meter en un momento porque a veces, si dejo esto así, aquí como está, yo sé que este es un por ejemplo. ¿A qué se refiere? Before enter the heart, antes de entrar al corazón, ellas se fusionan. ¿Quiénes? ¿Quiénes se fusionan? Aquí debería poner de vena cava o las venas cavas, perdón, miren, aquí está AE, está pluralizado, se fusionan. Obviamente, aquí yo sustituyo este pronombre. Eso va a pasar con they, it en muchas ocasiones, que no va a tener sentido, como les digo aquí, antes de que entre el corazón o antes de que entren al corazón, voy a poner la concordancia, ellas se fusionan. ¿Pero quiénes se fusionan? Ah, antes de entrar al corazón, las venas cavas se fusionan. Ahí sí, ¿verdad? Vean la siguiente. When the muscles are contracted, they keep the offer close. When contracted, the muscle keep the offer close. Igual, aquí el subordinado del when, por lo tanto, la que voy a recortar es when the muscles are contracted. When contracted, the muscle keep the offer close. Hemos introducido dos ejemplos. Pregunta. Así la vamos a recortar. ¿Cuál es la que voy a recortar? La subordinada. Quiero que por favor me digan qué es lo que entienden. Las dos oraciones son diferentes. La primera está en activa y la segunda está en pasiva. Lo que acabamos de ver. Pasiva la vimos hace poco. Ahora, ¿cómo es que voy a recortar ambas subordinadas? ¿Qué es lo que ocurre si está en presente, en activa o si está en pasiva o en participio? ¿Qué es lo que pueden ustedes observar en ambas cuando están recortadas? ¿Qué es lo que yo he hecho que se ha ejecutado para recortar esa oración? You tell me, alguien que tenga una idea. Miren, no teman a confundirse. Ah, no les oigo. ¿Sí me oyen? Vaya, dígame que en el verbo. En la primera, ¿qué es lo que usted puede ver en el verbo? Perfecto. Está en gerundio y además de eso, le quitamos el sujeto. De vena cava. Las venas cavas, perdón, ahí está pluralizado. AE. Si fuera singular, solo llevaba, no llevaría la E. Acuérdense lo que vemos de la pluralización, ahí está, presente. Digo, si yo la tengo en presente o en activa, presente o activa, ¿qué es lo que hago para recortarla? Le quito el sujeto, además el verbo que está en infinitivo, lo traslado a progresivo o a continuo o a ing form. Y entonces, before enter the heart, they fuse. Ahí está recortada. Vuelvo a repetir, ¿cuál voy a recortar? La subordinada. ¿Cómo identificar la subordinada? Está siendo introducido por un subordinador como before, when, after, while, meanwhile, therefore, thereby. Ahí tienen un listado ustedes de 25. Ahora dice, the short time clause, la segunda, perdón. When the muscles are contracted, they keep the orifice close. He recortado la subordinada otra vez. ¿Qué es lo que pueden ver? Y si ahí sí está bien recortada, fíjense. Ya la oración, hasta ustedes se fijan, si lo vemos en términos de cinta métrica, el largo que tiene. La segunda es bien corta. Siempre el inglés es bien económico, el español es bien gastón. Y por eso el español tiene mucha riqueza, ¿verdad? En vocabulario, en poesía. Por eso los mismos gringos ingleses dicen que la poesía latinoamericana es fabulosa, fabulosa. El vocabulario español es muy rico. Entonces, esa oración, ¿qué es lo que ustedes ven? ¿Qué ocurrió?
cuando la recortaron, ¿qué es lo que desaparece? Sí, díganme. El sujeto ya no lo escribo. Ese es uno. Muy bien. ¿Y qué más le elimino? No, pero vea la segunda. Dice when contracted. No está. The muscle desaparece en la segunda, en esta. Entonces, when contracted. Desaparece the muscle y el verbo to be. Y solo dejo when contracted. Si se fijan, ahí he eliminado tres palabras. The muscles and are. ¿Qué quiere decir? Si está en pasiva o en participio, voy a eliminar el sujeto y voy a eliminar el verbo to be. Y el verbo lo dejo igual. Diferente a la primera. Si está en presente o en activa, que voy a eliminar, porque aquí estamos eliminando. Estamos recortando. En la primera yo elimino el sujeto también, que es de been a have. ¿Qué más elimino? No elimino otra cosa. Lo que hago es cambiar el verbo. El verbo lo cambio a ing form. Esas son las dos reglas. Aquí las reglas están. Después hay una teoría que dice cómo hacerlo, pero es bien simple. Si yo la tengo en presente o en activa, yo voy a eliminar el sujeto de la subordinada y el verbo que está en infinitiva lo cambio a ing form. En el otro no. En la pasiva o en participio, yo voy a eliminar el sujeto también. O sea, eso es en ambas pasas. Se elimina el sujeto. Y voy a eliminar el verbo to be. Pero mi verbo yo lo dejo de igual forma. Participio. Ese sí no lo cambio. Esas son las dos reglas. Aquí está en inglés, ¿verdad? Dice, the short form clause can be used only when the subject of the time verb clause is the same. Regla. El sujeto de ambas oraciones simples tiene que ser el mismo. Lastimosamente aquí se le ha puesto pronombre, pero este they a quién se refiere? A las venas cavas. Este they a quién se refiere? A los músculos. Es decir, yo puedo decir en la oración, for the vena cava enter the heart, the vena cava fuse. Y la otra sería, when the muscles are contracted, the muscle keep the office closed. Por eso yo decía que tal como está ahí, esto tiene su rato, deberíamos de cambiar. Se pierde el sentido cuando se recortan porque no sabemos de qué estamos hablando. Lo lógico fuera aquí, cuando la recortamos, decir, before enter the heart, the vena cava fuse. En la otra sería, when contracted, aquí no, aquí sí está, ¿ve? The muscle keep the office closed. Lo que dice la regla es, para recortar las oraciones complejas, se recorta la subordinada, pero ambas oraciones, tanto con la principal y la subordinada, deben de tener el mismo sujeto. El mismo sujeto. Ahora, vean, vamos a pasar a la parte práctica. Y ahí dice, if the verb in the time clause is active, si el verbo en la cláusula en activa, el verbo se cambia ahí en el for. Cuando está en pasiva se cambia a ed o en. Acuérdense que no todas terminan en ed, ¿verdad? Otras terminan con taken en en. The subject is a short form time clause, it's omit. Y el sujeto se omite. Así es la regla. En uno, si está en activa, yo el sujeto lo omito. También en pasiva omito el sujeto. Pero en pasiva, el verbo yo lo cambio a ing. Y en la pasiva, yo le elimino el verbo to be, siempre va a ir, ya sea hizo are, y el verbo lo dejo en participio. Eso es la regla. Ojo, miren, yo sé que las reglas a veces, como memorizármelas, no es tan bueno. Lo mejor es hacerlo práctico. Vaya, fíjense que yo aquí les tengo 4 ejemplos y 4 que ustedes las vamos a trabajar juntos. Yo les estaba diciendo al grupo de ayer que la próxima clase voy a asignarles quizás unos ni centésimas, una pequeña nota a los que participen. Y miren, yo las voces que oigo son las mismas en los dos grupos. Participan más o menos entre 5 y 5 en cada grupo. Qué bueno, y yo voy a tratar hoy
a ustedes, los que participan, de ver cómo les doy una minimidad, no un montón. Pero yo les ponía el caso, mire, si usted se sacó 5.90, le digo yo, y estoy hablando tanto en el examen final como en el diferido. Pero hablemos del final. Posiblemente esos puntitos les va a ayudar aunque sea a llegar a 5.95. Entonces yo voy a hacer la otra clase, voy a tener un cuadro y les voy a preguntar el nombre y eso yo les voy a asignar un pequeño puntaje. Lo único, yo recuerdo un alumno que tuve, un moreno muy inteligente, muy agradable, ahí anda ahí en medio. El problema de él, que yo le asignaba puntos, pero él en todo sacaba 10. Jonathan se llamaba. Entonces, mira, Jonathan, disculpa, no nada porque le dije, viejito. Pero si ustedes tienen una nota de 9.50 y con eso le llega, no le voy a poner 10 también, ¿verdad? Pero por decir, le doy unos 10 centésimos más. Algo les va a servir. Yo voy a pedir participación en las próximas clases y voy a tomar nota y les voy a asignar eso. Yo sé que ustedes son pocos los que están ahorita. De hecho, asumo que son más de laboratorio clínico, medicina, y no lo tomen mal, chicos. Yo, ustedes de primer año, no sé, me preocupa. Ustedes no tienen relación conmigo, pero van mal y no sé. Entonces, hemos hablado que los dos grupos de COVID, de medicina, tanto el del año pasado como este, y no es culpa de ustedes, el COVID, ustedes no tienen la culpa, pero sí van bien deficientes. Van a tener problemas ya sea en el área básica de tercer año y ya cuando pasen al área clínica. Y allá se quejan. Ayer estaba hablando el internista, el jefe de medicina interna, sobre los problemas que hay. Y que fíjense, este es un comercial. En la reunión que tuvimos el martes se abordó que para el residentado, el examen que se va a hacer, creo yo, en septiembre, ahí lo hacen en la universidad, el 10% de las preguntas son de inglés, en inglés. Son de medicina, obviamente. Entonces, el inglés se vuelve bien esencial. De hecho, los que van a estudiar pediatría siempre les piden un nivel de inglés cuando traen representado, porque les van a dar literatura en inglés. Miren, si en el pregrado, yo creo que los compañeros de bioquímica y fisiología les dan a veces cositas en inglés. No les han pedido mucho, en el residentado sí les van a hacer leer. Y este viejo que lo está hablando residentado, ya va a ser, chicos, el tiempo pasa, qué volada. Yo veo mi edad y tenía la edad de ustedes, créanme, parece que fue hace poco, pero estoy hablando de años. Vaya, dice, when under the lens, the microscope of the stomach present a honeycomb appearance. Esto voy a pedir que me lo traduzcan al español, yo lo voy a consultar, estamos hablando de que le voy a asignar unos puntos, de más que todo las oraciones, las complejas, ¿cómo les quedan? ¿Qué significa when under lens, the microscopes of the stomach present a honeycomb appearance? Esto, honeycomb appearance, es una apariencia apanelada. Y yo sé que ustedes son jovencitos, no sé si han visto la panela de la miel de abejas, que tiene un montón o si han visto un radiador, cuerpo radiador, la parte así esta es la forma apanelada. Yo digo, no, lo que cuesta es el apanelado del radiador cuando uno se lo hace. Entonces, esto dice, tiene forma apanelada. Cuando ustedes traduzcan eso, así lo traducen. ¿Cómo me quedó? When it's a lens, the mucus present honeycomb appearance. Yo ahí quizás cometí un error. Me volé la palabra when y la otra opción, pero queda when under a lens, the mucus cover the stomach. Perdón, no, esto estoy loco yo. ¿Cómo la recorto? Perdón, la subordinada. Estaba pensando en la compleja. ¿Qué es lo que he hecho ahí? Le quité it y is. Y queda when as a under a lens, the mucus coat of the stomach present a honeycomb appearance. Aquí no hay problema. Aquí no hay problema. Por el contrario, aquí dice it. Este it es the mucus coat. Entonces me quedó when examina under a lens. Le he quitado it en is y el verbo queda de igual forma porque está en pasiva o en participio. Y dice, now translate to Spanish. Va, esta es su tarea, chicos. Van a traducir eso al español. La próxima clase yo les voy a preguntar
Si la tienen correcta, obviamente les doy el punto. También correcta no quiere decir que sea al 100% sí, pero si le pegan un 90, un 80, yo así no vale mucho, pero de algo le va a servir. Vaya. After the ileum leaves the pelvic cavity, it passes upward backwards and to the right. Siempre digo, la subordinada está siendo introducida por el subordinador after. ¿Qué quiere decir? Esa es la oración que voy a recortar. Entonces aquí elimino el ileum y la palabra leaves, le pongo leaving en la recortada, la paso a ing form. After leaving the pelvic cavity, the ileum passes upward, backwards, and to the right. Ahí está recortada. La primera es en pasiva y la segunda en activa. La número 3. The blood distributed hit evening while separate around the body. Ojo, en la primera y segunda el subordinador está al inicio. En la tercera está en medio. Pero eso eso es posible, no hay problema. De hecho, muchas veces presenta más en medio que al inicio. Ahora, entonces, ¿cuál voy a recortar? Esta, it's circulate around the body. ¿Qué le voy a quitar? El it y circulates, ¿cómo me va a quedar? Circulating. Entonces me queda the blood hit even while circulating around the body. Esa me la van a traducir también al español. Bueno, todas las del ejercicio. 8. Las demás las vamos a hacer, las van a hacer ustedes. When the fibers of the diaphragm are relaxed, they curve upwards over the liver, stomach, and spleen. Fíjense aquí cómo se recortó. Es todo lo que quité. Al final, si ven las dos oraciones, creo que la recortada tiene un poquito más, quizás porque yo separé más unas palabras, pero parecería que no está muy recortada, pero ya van a ver por qué. Todo este de fibers of the diaphragm es mi sujeto. Y quiere decir, lo voy a eliminar. Y el ar también lo voy a eliminar. Solo voy a dejar el verbo de participio. Esa oración que está conformada como por 8 palabras se reduce a 2. When relaxed. Pero la principal tiene como sujeto they. Si yo la dejo when relaxed, they curve upwards over the liver, stomach and spleen, no tiene sentido porque no sé a qué me refiero. ¿Sí? En cambio, vuelvo a repetir todo ese sujeto que eliminé en la principal, lo pongo. Fiber of the diaphragm, curve upwards over the liver, stomach, and spleen. ¿Sí? La repetí, ¿por qué? Porque si lo dejaba así, me relax, they curve upwards over the liver, stomach, and spleen, ¿a quién se refiere? El que hace una curva sobre el hígado, el estómago y el vaso. ¿A qué me refiero ahí? Entonces, por eso mismo se pone de Fiber of the diaphragm, curve, y yo el año pasado tuve ese problema. Yo les anulé unas oraciones porque no hicieron eso, mi compañera no nos pusimos de acuerdo, pero hoy yo creo que sería más flexible, aunque no van a hacer esto. No sé cómo se las va a presentar. Me imagino que les va a presentar 2 oraciones recortadas, igual es la falso verdadero, se puede. Le dejo el sujeto y solo le vuelo el verbo to be o viceversa, y la otra sí le vuelo el sujeto y el verbo to be. La puedo poner la misma oración con una diferencia de palabras, y ahí dice cuál es la correcta. Falso o verdadero. Para mí se me viene así. Vaya, de ahí tenemos los ejemplos. Solo son 4 los ejercicios que ustedes van a hacer. Posiblemente no los vamos a escribir, chicos. Yo creo que ustedes ya tienen hambre, yo los estoy aquí. Lastimosamente esta clase siempre es al mediodía. Vaya, miren, ossifies, ¿qué significa en español? ¿Cuál es el significado en español de la palabra ossifies? Ahí está como verbo, ¿verdad? ¿Qué significa en español ossify? Osificarse. Muy bien, osificar. Bueno, vean, antes de osificarse, yo ya puse la respuesta ahí, chicos, no me había fijado. Bueno,
Si esa oración la voy a recortar, ¿cómo me queda? Ya se las puse por ahí, pero quiero ver que ustedes me ayuden, porque también está incompleta la respuesta. Yo les puse el verbo porque el verbo así va en ing. Se los puse porque es bien complicado el verbo. Lleva una Y que confunde, pero debe de ir de acuerdo a las reglas. ¿Cómo quedaría? Miren, no me lean la principal porque la principal no va a cambiar en nada en ese caso. Solo léanme la subordinada, ¿cómo les quedaría? Ajá. ¿Cómo les queda, chicos? Les oigo. Sin temor, díganmelo, está bien fácil. Solo estoy pidiendo la subordinada. Solo esa. Quiero decir una cosa. El otro año les van a preguntar y si ustedes no contestan, el profesor se va a molestar. Confúndanse. El ser humano se confunde. Si no se confunde uno, no aprende mucho. Créanme. We learn through mistakes. Entonces, ¿cómo les queda? Before ossifying. Muy bien. ¿Cuál es el temor? Miren, lo hizo bien bonito. Before ossifying. ¿Saben qué? Miren, no se preocupen por la pronunciación. No se preocupen por eso. Yo sé que algunos de ustedes tienen dificultades. Lo hizo muy bien. Before ossifying. Y de ahí, coma, de Sterling Sabaro y Aline Cartigal. De ahí, eso me lo van a traducir al español. Esa es la tarea que les queda a ustedes para el próximo martes, como les dije. Usos, porque hay una tonterita les voy a dar, pero voy a tener anotado aquí en una libretita que va a ser solo por 2 o 3 semanas nada más esa actividad. Tenemos la siguiente. When the recto is viewed from the front, it seems to have three lateral flexures. ¿Esa cómo me queda? ¿Cuál es la subordinada para empezar? When the recto is viewed from the front. ¿Qué voy a eliminar ahí? Más bien, eso les voy a preguntar. ¿Qué voy a eliminar? Porque esto yo se lo voy a enviar en la tarde ya desarrollado, chicos. ¿qué es lo que voy a eliminar ahí? Solo díganme qué es lo que van a eliminar ustedes si ustedes eliminarían la oración with the rectum view from the front. ¿Qué le quitarían a esa oración? The rectum is. Eso le eliminan y les queda when viewed from the front. Fíjense aquí tendrían que repetir. The rectum is seems to have three lateral flexures. Esta pregunta siempre, ¿por qué voy a repetir aquí? Porque si dejo when viewed from the front, no sabemos a qué nos referimos. Acuérdense que esta oración, ¿por qué se puede recortar? Porque ambas tienen el mismo sujeto. Si no es el mismo sujeto, el ejercicio no es posible. Entonces me queda, when rectum is viewed from the front, when it's viewed from the front, the rectum is seen to have three lateral flexures. No se preocupen, yo esto lo voy a hacer hoy, solo voy a hacer estos 4, se lo voy a ordenar a Jenny, a las compañeras del laboratorio clínico, y se los envío hoy quizás como eso a las 2:30. Y ellos se los van a enviar a ustedes ya desarrollado. Yo lo voy a hacer acá. Ahorita veámoslo de forma oral, pero sí les debe de quedar constancia de esto y ustedes de esto pueden estudiar. Vale, la 7. The root of the number and second letter run almost vertically before they leave. Vale, ¿cuál es ahí mi subordinada? Mi subordinada es before they leave. ¿Cómo les queda? Es que es bien cortita. ¿Cómo les quedaría esa subordinada? Está en presente, está en activa. Sí, perdón, ¿cómo queda? No tengan miedo. Vaya, fíjense que si el martes están así, no les voy a asignar nada, porque como no van a participar, a mí me va a tocar que contestarlas.
Sí, díganme. Es bien fácil, chicos. Yo sé que lo saben. ¿Cuál es el problema? Participar. Before they leave. ¿Cómo la dejo recortada? Before leaving. Before leaving. Exacto. El verbo les va a quedar así, miren. Yo no creo que tengan dudas ustedes en esto. Miren, de esa forma. The rules of the lumber and sacred never run almost vertical before leaving. Aquí está mencionado las raíces del nervio lumbar y sacral. Ahí están mencionadas, no hay problema, no hay que afligirse que aquí dice they. Está mencionado al inicio. Entonces sabemos de qué estamos hablando. Y la última, de when the facial artery passes under the styloid muscles, it comes into contact with the superior constrictor muscles. Se fijan, es una oración compleja bastante larga. El it se refiere a the facial artery, ese es el sujeto, en ambas, pero es lo que ahí tiene pronombre y en la otra está el sustantivo. Esa, ¿cómo me va a quedar? La subordinada. Sí, when passing under the gastric. Estamos de facial artery. Ahora, fíjense que en esa oración lo mejor fuera decir when passing. El verbo es así. Passing. When passing under the gastric and styloid muscle, the facial artery comes in contact with the superior constrictor muscle. Yo sé que no lo hemos puesto, pero si yo la dejo así, no sabemos a qué se refiere. Como aquí elimino el sujeto y dice it o they, pronombres. ¿Quién es él o ellos? ¿A quién se refiere? Entonces yo vuelvo a repetir aquí lo elimino y se lo agrego acá. Pero ¿por qué recortar si siempre acá era igual? Fíjense que yo como el inglés siempre es un segundo idioma que he aprendido, pero es bien económico, es bien sencillo. Me gusta por eso. El español es muy complejo, aunque les dé risa gramaticalmente. La gramática española es muy compleja la parte de la gramática inglesa. Y el inglés es bien sencillo, se contracta, se hace más reducido. En cambio, el español se expande mucho. Entonces yo le digo ahí, pero como miren, el examen no va a ser así, sino que ustedes deben saber cómo está construido. Vaya, chicos, vamos a terminar acá. Yo me comprometo en la tarde a enviarles esto.